El día de hoy, mi equipo y yo pasaremos a hablar sobre la interpretación de las variables macroeconómicas en la economía. Bueno, primero que nada voy a presentar a mi equipo, el cual está conformado por Fuentes Soto, Wendy Lisbeth, Hernández Boeta, Monique Ojailén, Jauregui Camacho y Dalia Guadalupe y su servidor Olivarría Samano David Ricardo. El día de hoy hablaremos sobre los principales índices que hay en la economía. Estos sirven para poder identificar y analizar cómo es la economía de un país y para ello haremos uso de las comparaciones entre 5 principales naciones, incluyendo México. El primero con el que vamos a pasar a explicar es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por sus siglas IPC. Primeramente, ¿qué es? El IPC es un indicador económico que mide cuánto han incrementado los precios en un periodo de tiempo determinado. Este se empezó a registrar en 1968 y este es el año que fue tomado como base en comparación respecto a los siguientes, lo que quiere decir que, por ejemplo, en 1969 se utilizaron como base los datos de 1968 y así posteriormente. El IPC es el instrumento estadístico por medio del cual se mide un fenómeno económico denominado inflación, el cual se entiende como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expanden en una economía. Bueno, el principal organismo que se encarga de medir tanto este como los siguientes índices que van a ser explicados es el INEGI. Y este es calculado en base a los precios de contado, los impuestos por adquisición o prestación de servicios, los precios de bienes o servicios en oferta, siempre y cuando no estén en liquidación o condicionados. En la pantalla podemos observar cómo sería a grandes rasgos el ejemplo del cálculo del IPC. Por ejemplo, se tiene que el IPC de marzo de 2013 fue de 109.002, mientras que el IPC del mes anterior de ese mismo año fue de tan solo 108.208. Para expresar el cálculo en valor porcentual, la fórmula indica que se tiene que tomar el dato actual, que en este caso sería 109.002, dividido entre el dato anterior, que sería 108.208 menos 1. Y para ser expresado en forma porcentual, se multiplica por 100. En cuanto a la periodicidad, el IPC se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación o el día hábil anterior en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o algún día festivo. En esta gráfica tenemos el ejemplo de cómo ha sido la variación del IPC de México entre los años 2017 y 2019. Y como podemos apreciar en las barras, se muestra que en México ha habido una tendencia a la baja en cuanto a la variación de la inflación. Año con año ha ido disminuyendo. Inicialmente en 2017 se tenía una variación con respecto al año anterior de solo 6.77% para terminar en 2.83%, lo que quiere decir que en 2 años el valor ha disminuido a más de la mitad. En esta gráfica tenemos un panorama un poco más abierto para comparar la variación con respecto a otras naciones. Se tiene que, por ejemplo, como se dijo, México presenta una tendencia a la baja en cuanto a su variación, mientras que China, por ejemplo, presenta lo contrario, una tendencia en subida en cuanto a la variación del IPC. En 2017 se tenía un índice de 1.60% y este fue aumentando hasta terminar en 2.90% como se muestra en el 2019. Se tiene también ejemplos de economías que son más estables, como pueden ser Nueva Zelanda o Australia, que se mantienen siempre en un valor casi constante, e incluso se tiene a Tailandia, que presenta el índice más bajo, estando en 2017 y 2019 por debajo del 1% incluso. Índice de desempleo. El índice de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente activa. Es uno de los mayores efectos negativos que sufren los ciudadanos, por lo que es un grave problema tanto económico como social. El índice de desempleo se suele desagregar en diferentes categorías: edad, sexo y área de residencia. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante la siguiente fórmula: tasa de desempleo igual al número de desempleados dividido sobre la población económicamente activa multiplicado por 100. Como se puede observar, la fórmula está multiplicada por 100, lo que indica que el resultado es en porcentual.
Y para leerlo de forma correcta tenemos que primeramente conocer el concepto de población económicamente activa, PEA, que es el número de empleados más el número de desempleados. Y para leerlo correctamente en una base de datos, se dice que el 5% de la población económicamente activa está desempleada. ¿La tasa de desempleo es una medida perfecta del desaprovechamiento? En realidad no lo es, por dos razones. La primera razón es que excluye a las personas que se sienten tan desanimadas que han dejado de esforzarse por encontrar trabajo, es decir, que ya no tienen motivación alguna por encontrarlo. La segunda razón es que no nos indica la cantidad de trabajadores de tiempo parcial que desean empleos de tiempo completo. Y a pesar de estas dos limitantes, la tasa de empleo es la mejor medida disponible de los recursos de trabajo subutilizados. ¿Por qué el desempleo es un problema? Por dos razones. Por la pérdida de producción e ingresos. Como bien sabemos, el empleo es el único ingreso en el hogar y sin él realmente es atemorizante porque perdemos nuestra comodidad. Y aunque existen prestaciones por empleo, la verdad es que siempre hay una pérdida. La pérdida del capital humano. La pérdida del capital humano es cuando la persona deja de trabajar por un determinado periodo de tiempo que termina perdiendo perspectivas de empleo y termina tomando un empleo más bajo de lo que la persona pensaba tener. A continuación pasaré a explicar los tipos de desempleo más comunes. Son 5. El primero es el desempleo estructural y esto ocurre cuando las empresas hacen un cambio estructural interno haciendo que las personas sean despedidas. Y esto no lo hacen con una mala intención, sino que las personas, en sí la empresa busca aumentar su producción y reducir los costos. Como se puede observar en esta siguiente imagen, la empresa ha optado por usar tecnología y ha despedido a los empleados. El segundo tipo de desempleo es el desempleo cíclico, que este es causado por fluctuaciones de la actividad económica de un país. El tercer tipo de desempleo es el friccional, que es cuando la persona voluntariamente decide dejar un trabajo por ir en busca de una mejor o mejores oportunidades. El cuarto tipo de desempleo es el desempleo abierto, que es cuando la persona cuenta con la edad necesaria, la edad legal y el tiempo disponible para trabajar, pero lleva 7 días buscando trabajo y no lo ha encontrado. El último tipo de desempleo es el desempleo a largo plazo, que es muy parecido al desempleo abierto. Sin embargo, este lleva más de 6 meses buscando trabajo, por lo cual se encuentra desmotivado. Como ya se mencionó anteriormente, se va a hacer la comparación de los 5 países: México, China, Nueva Zelanda, Australia y Tailandia. Como se puede observar en la gráfica, Australia fue decayendo de 2017 a 2019, junto con Nueva Zelanda. Por el contrario, México y China tienen un comportamiento muy similar, ya que en el 2017 tenían un índice de desempleo relativamente estable, pero en el 2018 bajaron y en el 2019 aumentaron. Y Tailandia tiene un tipo de comportamiento igual que Australia y Nueva Zelanda. Muy bien, ahora veremos lo que es el índice de crecimiento económico. Este es la expansión de las posibilidades de producción de la economía. También puede describirse como el desplazamiento hacia afuera de la frontera de las posibilidades de producción, es decir, las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un tiempo determinado. Para medir su nivel de crecimiento también se utiliza lo que es el Producto Interno Bruto, que mide la actividad productiva y se obtiene al sumar cuánto valen en pesos totales todos los bienes y servicios de consumo final que se produjeron en un año. Es decir, que no se usan para producir algo más. Por otro lado, también para producir y por lo tanto crecer, un país cuenta con 3 tipos de recursos, que son el capital natural, capital físico y el capital humano. El capital natural es todo aquello que está en la naturaleza que no ha sido modificado ni procesado por el ser humano. El capital físico son las herramientas, la maquinaria, la infraestructura y demás elementos que nos permiten aún trabajar para producir más que si se utilizarán las manos para hacerlo. Y el capital humano son los trabajadores, sus conocimientos y habilidades que estos tienen para realizar dicho trabajo. También tenemos otros factores que fortalecen al crecimiento económico, que están lo que es la estabilidad económica e institucional, el comercio internacional y la competencia. Y bien,
Entre más y mejores bienes y servicios se generan, más trabajo y riqueza habrá para distribuir en la población, lo cual esto habla de que aumenta el nivel de vida y por lo tanto viene acompañado con el bienestar y un crecimiento económico. Y bien, por aquí tenemos una gráfica que está representando los porcentajes de crecimiento de México y otros países del 2017 al 2019. Y como pueden observar, México en el 2017 y 2018 se mantuvo estable, pero para el 2019 se vino muy a la baja, lo cual significa algo malo. Y China se supo mantener durante esos últimos 3 años, y mientras que Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, en el 2017 y 2018 se mantuvieron más o menos al margen del mismo crecimiento que esos años, pero para el 2019 también se vinieron a la baja. El índice de desarrollo humano, ¿qué es? Bueno, más bien conocido por sus siglas, IDH es un indicador creado por la Organización de las Naciones Unidas, UNUDI. Lo hace con la finalidad de conocer si un país fomenta condiciones de vida favorables para sus ciudadanos. Para ello existen clasificaciones. IDH se encarga de marcar valores en cada uno de ellos entre el 0 y el 1, de menor calificación a más alta, de modo que se clasifica a cada lugar en un grupo correspondiente según su nivel de desarrollo. Como podemos ver, si tiene un IDH mayor de 0.80, se encuentra en un lugar alto, mientras que si tiene 0.50 y entre 0.50 y 0.80 tiene un IDH medio, y si tiene menor de 0.50 tiene un IDH bajo. Para calcular el índice de desarrollo humano se toman en cuenta 3 parámetros: esperanza de vida al nacer, grado académico de la población y Producto Interno Bruto per cápita, que vendría siendo el ingreso. Para calcular el IDH se debe de seguir ciertos pasos con la siguiente fórmula, que es índice de dimensión es igual a valor actual menos valor mínimo entre valor máximo menos valor mínimo. Estas dimensiones no son arbitrarias. Por ejemplo, el valor mínimo puesto para la esperanza de vida es de 20 y su máximo es de 85 años. En la educación, tanto para la esperanza de años escolarizada, de escolarización, como para la media es de mínimo de 0, mientras que el PIB per cápita se fija en una cifra mínima de $100 constantes bajo paridad de poder adquisitivo, PPA, y su máximo de $75,000 de PPA. Una vez realizado estos cálculos, se puede desarrollar la siguiente fórmula, que es la original del IDH, que es IDH igual a índice de salud por índice de educación por índice de ingreso elevado a la 1/3. Como podemos ver, México es comparado, México lo vamos a comparar con 4 países, los cuales los primeros 2 están en un ranking alto, mientras que China y Tailandia están en un puesto muy bajo.
y pues México está en un puesto intermedio. Esto quiere decir que México no tiene un IDH ni tan alto ni tan bajo, está en un intermedio. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante cierto periodo, pero para comprenderlo mejor se divide en 4 elementos. El primero es bienes y servicios finales, que se refiere al producto o el bien final, no el intermedio. El segundo elemento es el valor de mercado. Esto viene con una pequeña explicación. Las naranjas y las manzanas no los podemos juntar y obtener el Producto Interno Bruto. Sin embargo, podemos vender estos productos a valor de mercado, obtener el valor y mandarlo al Producto Interno Bruto del mismo país. El tercer tipo de elemento es durante un cierto periodo. El Producto Interno Bruto solo abarca un año y se cuenta trimestral o anual. El cuarto tipo de elemento es que el Producto Interno Bruto es producido dentro de un país. Por ejemplo, imaginemos que una sucursal es puesta dentro de aquí de México, pero es puesta por extranjeros, a pesar de que es controlado por extranjeros, el Producto Interno Bruto va directamente a México porque se está produciendo dentro de México. Componentes del Producto Interno Bruto. El primero es el consumo, que se refiere al gasto de los hogares en bienes y servicios con excepción de las compras de viviendas. Ejemplo de ello viene siendo electrodomésticos, comida y ropa. El segundo vendrá siendo la inversión, que es la compra de bienes que se utilizarán en el futuro para producir más bienes y servicios. Un ejemplo de ello es comprar una casa. El tercer tipo de componente que se muestra en el Producto Interno Bruto es las compras del gobierno, que es el gasto en bienes y servicios de gobiernos locales, estatales y federales. Y por último tenemos exportaciones netas, que son gastos en bienes por extranjeros producidos domésticamente, menos gastos por residentes nacionales de bienes extranjeros. Ojo aquí, un aspecto muy importante. El PIB se divide en dos por dos razones. El PIB puede aumentar porque la producción aumenta o puede aumentar porque el precio del producto aumenta. Por esta razón se divide en dos, el nominal y el real. El nominal es la producción de bienes y servicios valuados a precios actuales y el real es la producción de bienes y servicios valuados a precios constantes. El PIB real es el más importante porque se toma el valor del mercado con un año base y por lo tanto lo único que varía es el aumento o la disminución de la producción y por el contrario tenemos el nominal que aumenta o disminuye la producción y aumenta y baja lo que es el precio, es decir, si tiene en cuenta lo que es la inflación y la deflación. Y también hay que tomar en cuenta muchos aspectos importantes sobre el Producto Interno Bruto y es que recibe mucha crítica por dos principales razones. La principal razón es que no toma en cuenta el daño que la producción hace al medio ambiente y la segunda razón es que no toma en cuenta el bienestar de los ciudadanos. Muy bien. Ahora yo pasaré a explicar más o menos cómo sería la forma de calcular el PIB, que cabe destacar que en realidad el cálculo del PIB no es algo precisamente sencillo de realizar. De hecho, se necesitan tener cierto grado de nivel especializado en economía, por lo que solamente cierto tipo de personas con un nivel de preparación mínimo podrían llevarlo a cabo. Sin embargo, para fines didácticos intentaremos explicar más o menos a grandes rasgos cómo es que sería el cálculo del PIB. Existen principalmente tres métodos para calcular el PIB. El primero de ellos es el método del gasto, el cual consiste en la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un determinado periodo de tiempo. En la pantalla podemos observar cómo sería la representación de la fórmula para el cálculo del PIB en este caso, el cual sería PIB igual a el gasto de consumo, que es representado por la letra C, más las inversiones representadas por la letra I, más las compras gubernamentales representadas por la letra G, más las exportaciones netas, que es representado con X, que es igual a las exportaciones, menos M, que es igual a las importaciones. La segunda forma de calcular el PIB es el método del valor agregado, el cual consiste en la suma del valor agregado que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, encontramos que las variables para calcular el PIB son un poco distintas, ya que encontramos que PIB es igual a VAB,
que es valor agregado bruto, el cual es un indicador macroeconómico que nos dice la producción total de bienes y servicios en un ámbito sin tomar en cuenta los impuestos indirectos, aunque sí se incluyen los impuestos a la producción, que son los que se pagan independientemente del valor de la producción. A esto se le suman los impuestos y se le restan las subvenciones, que las subvenciones son, consisten en las entregas de dinero o bienes y servicios realizadas por una administración pública hacia un particular, ya sea alguna persona física o jurídica, y sin que exista la obligación de algún reembolso. Esto suele interpretarse como en circunstancias de interés social. La tercera forma de calcular el PIB es mediante el método del ingreso, el cual consiste a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, tanto trabajo como capital, durante un determinado periodo de tiempo. En este caso, volvemos a intercambiar las variables para tener que PIB es igual a RA, que es la remuneración a los asalariados, que consiste tanto en los salarios como prestaciones, entre otras cosas, más el EBE, que es el excedente bruto de explotación, que esta es una forma de llamarle a la partida de saldo de la cuenta de producción, es decir, que corresponde a la producción bruta a precios de productor menos el consumo intermedio, la remuneración de los empleados y los impuestos indirectos netos de subvenciones. Y a esto se le termina restando las subvenciones anteriormente mencionadas para dar al total del PIB. En la siguiente gráfica tenemos la representación de lo que sería el PIB nominal, que como ya había explicado anteriormente mi compañera, este muestra el incremento o la disminución de la producción y de los precios, o sea que en este caso se toman en cuenta tanto la inflación como la variación de la inflación. En este caso podemos apreciar que China presenta una diferencia bastante aplastante con respecto a los demás países que tenemos en comparación. En los 3 años que tomamos de referencia, China ha ido a la alza, mientras que los otros países se mantienen en un nivel bastante constante y bastante por debajo de la gran potencia que es China. En la siguiente gráfica tenemos el valor del PIB real, que como explicó mi compañera anteriormente, en este caso solamente se muestran la variación de la producción sin tomar en cuenta la inflación, por lo que no representa la variación de los gastos. Esto es debido a que se toma un solo año de referencia para representar las variaciones. Y en este caso, encontramos que tanto México como Tailandia se encuentran en los niveles superiores de PIB. Y se han mantenido en esos mismos niveles durante los últimos 3 años, mientras que por el contrario, en este caso, tanto China como Nueva Zelanda se encuentran con los niveles más bajos y Australia se encuentra más por debajo de los países que se encuentran más en la cima, que son México y Tailandia, pero no al punto de llegar a China y Nueva Zelanda. Estos valores se han mantenido bastante constantes los últimos 3 años que tomamos de referencia, por lo que no hay una gran variación. Ahora veamos lo que es el ingreso nacional. Esta es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país en un tiempo determinado o un periodo de tiempo. Este se calcula como la suma de todos los factores productivos, que esto incluye lo que son los salarios de los trabajadores, las ganancias de las empresas, intereses de prestamistas, de capital y de rentas. Pero también excluye lo que son las transferencias, como son los subsidios, las jubilaciones y las asignaciones familiares. El ingreso nacional tiene ciertas características, como que nos puede decir que lo esencial en el cálculo es la nacionalidad de los factores productivos, es decir, aun cuando el factor productivo se encuentre fuera del país, sus ingresos están dentro de la contabilidad, mientras que, en el mismo sentido, si en el país se encuentran factores productivos extranjeros, estos simplemente no se toman en cuenta. También se busca evitar lo que es la doble contabilización y es por ello
que se excluye el consumo intermedio. Y generalmente también se utiliza como una medida del bienestar del país. ¿Qué diferencia hay entre el ingreso nacional y el PIB? Bueno, en el caso del ingreso nacional, lo que define si se excluye o no es el ingreso de un factor en su nacionalidad, mientras que en el Producto Interno Bruto, lo que es más importante son los límites del país. Se contabiliza todos los ingresos generados dentro del territorio, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Cuáles son las críticas al ingreso nacional? Bueno, las principales críticas a la hora de medir la economía utilizando el ingreso nacional son las siguientes. No considera la distribución de ingresos, las externalidades negativas como contaminación, ruido, desaparición de especies, etcétera, no se contabilizan en la medición. Y no incluye una medida del trabajo de aquellas personas que no son asalariadas, pero cuyas actividades generan valor. Por ejemplo, dueñas de casas, personas que tienen que cuidar a personas de edad mayor, voluntarios, etcétera. Como podemos ver aquí, del año 2016 al 2018, México ha quedado entre estos 4 países en un nivel medio, mientras que los países de Australia y Nueva Zelanda tienen un ingreso nacional bruto muy alto. Y podemos apreciar también que China y Tailandia están en un nivel bajo, pero manteniéndose los 5, no bajando ni disminuyendo en estos 3 años.